Estrategia de lectura integral de la caracterización de una variable compleja, factor o sistema de variables. Estrategias. Se plantean dos estrategias de abordaje de los resultados de la caracterización que apoyan la descripción estadística desde la perspectiva de la distribución y magnitud de los atributos. Entendido como atractor, aquellos estadígrafos de tendencia central que tienden a representar a la distribución de los datos de cada uno de los atributos. Estas estrategias atractoras son el análisis de media y el análisis de mediana. Se le dará énfasis al análisis de medias. Estas estrategias apoyan la lectura de la observación de manera global e integral, cambiando el enfoque tradicional de la lectura horizontal, la cual se caracteriza por la lectura de cada una de las variables de manera individual, desvinculada con los demás atributos del fenómeno. Esta estrategia, además de ser ya obsoleta, es inadecuada para la descripción del fenómeno. Esta estrategia pretende ver el fenómeno de manera integral, describiendo a la población de acuerdo a su propia variabilidad del atractor, haciendo con esto una lectura horizontal. Condiciones necesarias para la caracterización mediante la descripción por atractores. Para instrumentar la estrategia de descripción por atractores está el análisis de medias o de medianas. Es necesario cubrir los siguientes elementos mínimos de control. El enfoque de la lectura de la evidencia es por la variable compleja o factor, no por sus elementos simples. Eso es una aclaración. Se describe la agrupación mediante las variables que lo componen, que lo conforman. Un sistema de variables que tiene sus elementos se va a describir mediante ellos mismos. Se recomienda un mínimo de 3 elementos por cada agrupación: variable compleja, factor o sistema de variables, lo cual garantiza que se realicen los seccionamientos de la variable compleja y realizar la caracterización con la estrategia de análisis de medias o de medianas. La descripción por atractores se hace con variables simples, que son medidas con escalas ordinal o intervalar. Procede el análisis de medianas. Para las escalas intervalar o de razón, procede análisis de medias. Con la escala intervalar se puede usar en ambas estrategias. En caso de discrepancias altas se prefiere por su potencia el análisis de medianas, por ser esta insesgada. En general se usan escalas con las cuales se puede cuantificar órdenes o magnitudes. En todos los elementos deberá presentarse el mismo tipo de escala, dado que es el análisis cerrado. Los elementos tendrán que ser medidos con la misma escala. En caso de haber discrepancia en las escalas, se recomienda homologarlas con estrategias de transformación lineal. Los atributos del fenómeno se medirán en el sentido positivo. Se desestima la mezcla de atributos medidos en forma positiva y en forma negativa mezclados. Un atributo medido en forma positiva es aquel que pretende observar el desarrollo del mismo. Por ejemplo, es diferente medir el nivel de salud de un grupo de estudiantes a medir el grado de enfermedad de los. En este caso, el atributo positivo es la salud, ya que está a favor del desarrollo. No se incluyen en el análisis atributos categóricos de la población. No es adecuado incluir en el análisis elementos categorizadores de la población, tales como sexo, estado civil, tipo de sangre, etc., ya que la escala no es cuantificable y no refiere magnitud. Pero sí es posible caracterizar por agrupación. Esto es, que en caso de ser necesario, se haría descripción por atractores de las categorías de las variables sexo, mostrando evidencia caracteriológica de los hombres y de las mujeres por separado. El análisis de medias. Para la realización de esta estrategia es necesario que se tenga una noción de agrupación, es decir, que se organice de manera deductiva o inductiva el conjunto de atributos observados. De manera deductiva se entiende que la organización de las variables está dada a priori, basado en estudios e investigaciones anteriores, y traducida a reactivos para nuestra investigación.
Para realizar el análisis de medias se requiere que las variables conjuntadas hayan sido observadas con escalas intervalar o de razón. Hay dos estrategias para la realización de análisis de medias. El primero, por nombrar alguno, no refiere ningún orden en particular, es el que parte de la tabla de evidencia. En este procedimiento ya hay evidencia de todas y cada una de las variables simples y agrupadas, como veremos más adelante. En el segundo procedimiento se parte desde la base de datos, donde se genera una nueva variable, una transformación, la cual está conformada por el promedio de las variables simples agrupadas. Y desde la base de datos se obtienen todos los estadígrafos de esa nueva variable. Procedimiento del análisis de medias. Identificar la agrupación, la variable compleja, factor o sistema de variables. Obtener la evidencia de los atributos agrupados, todos lo que son los resultados. Presentarla, darle formato de publicación de acuerdo a algún criterio, por ejemplo APA. Ordenar de mayor a menor los atributos de acuerdo a su media. Obtener la media de medias. Obtener la desviación estándar de las medias. Obtener los límites de regularidad o normalidad del conjunto de atributos, sumando y restando una desviación estándar a la media de medias. Con esto se obtienen tres secciones de la agrupación. Los atributos que están por encima y debajo de lo regular o normal para la población observada en el tiempo y lugar de observación. Refieren estas secciones a las magnitudes de los atributos y cada una de las secciones puede ser una clase, categoría o subgrupo. La parte central representa aproximadamente el 68% de los atributos, lo más común, lo más frecuente, lo más regular o normal de la población. Posteriormente se obtiene el coeficiente de variación, que es la desviación estándar de las medias entre la media de medias multiplicado por 100. Se obtiene puntaje Z, la media de medias entre la desviación estándar de las medias. Se marcan los límites de lo regular o normal de los atributos en la población observada. ¿Qué atributos son mayores a n+, límite superior, y qué atributos son menores, n-, de acuerdo a la media? Descartar los estadígrafos no relevantes para la mostración de evidencia, de acuerdo al diseño de investigación. Atender a los elementos de lectura, caracterización de la variable compleja. Aquí está un ejemplo donde tenemos ya un reporte ya con formato para su publicación. Tenemos el objeto, que es una tabla, tenemos el título de la variable compleja y los elementos, las variables simples que conforman esa variable compleja en esa investigación. Tenemos los estadígrafos mínimos necesarios para reportar los resultados. En las variables simples usamos códigos y estos códigos son muy del investigador. Tenemos que nombrarlos en un directorio de variables, cómo operacionalizamos la variable, cómo medimos estas variables, y aquí lo decimos abajo. Posteriormente se hace el análisis de medias, como se dijo anteriormente. Están ordenadas de mayor a menor, se le saca su media a las medias y aquí se pone el valor. A estas medias se les obtiene su desviación estándar. Teniendo estos dos valores se obtiene el límite superior y el límite inferior. Se obtiene la variabilidad de los datos de las medias respecto a los promedios de los mismos y se obtiene la predictibilidad. Posteriormente también se puede calcular la distribución de las variables, de la variable compleja que estamos hablando y su normalidad con sus estadígrafos de normalidad. Ahora vamos a los elementos de lectura de análisis de medias. Como mínimos, tendríamos que hacer referencia a la localización de la evidencia. ¿Dónde está? ¿Es una tabla? ¿Es una figura? ¿Es una gráfica? ¿Dónde se encuentra? Mencionar el número y nombre de la tabla, gráfica, figura, etc. Tendríamos que decir también de quién estamos hablando. Referencia a la población. En el cuerpo de lectura de caracterización, referir y enlistar, como analogía de atribución, los atributos que están por encima
de lo regular o normal de la población observada. Referir y enlistar los atributos que están en lo regular, en el centro, en lo normal de la población observada. Referir y enlistar los atributos que están por debajo de lo regular o normal de la población observada. También se recomienda mencionar la variabilidad de los atributos a través de su coeficiente de variación referidos por grupos de opinión. Cada grupo acumulado de intervalos de 32 es un grupo de opinión y puede ser los atributos homogéneos o heterogéneos. Y hablar del puntaje Z, referido como predictivo o no predictivo, el atributo en cuestión, de acuerdo al límite teórico de 1.96. También mencionar la normalidad de los atributos. Y incluir en la lectura otros estadígrafos según sea necesario de acuerdo al diseño de investigación. Hacer una inferencia o generalización o conclusión. Se recomienda realizar la primera inferencia, la que está directamente relacionada con la evidencia.